Bienvenidos a este curso sobre trastornos y salud mental. Mi nombre es María Mercedes Uribe, yo soy psiquiatra de la Universidad Nacional y he tenido la fortuna de ser docente en estos años de algunas universidades, tanto en el parte de pregrado como posgrado, y el día de hoy me corresponde hablarles de los trastornos cognitivos. Los trastornos cognitivos es una interfaz entre la psiquiatría y la neurología, por eso lo manejamos también en psiquiatría y vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible para que podamos conocer un poco más de estos trastornos. Lo primero que yo les quiero explicar es qué es cognición, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos de trastornos cognitivos, pues eso suena como una cosa muy enredada. Entonces, cuando hablamos de trastornos cognitivos, estamos afectando la cognición. La cognición en términos, digamos, como más claros o más simples, es el conocimiento y va a tener múltiples, digamos, esferas o múltiples elementos que se pueden afectar cuando estamos hablando de cognición. Lo primero que tenemos que hablar es de la conciencia, que es la capacidad de estar o despierto o dormido, y es la capacidad de conectarse con el medio, de estar como conscientes en el medio en el que estamos y en qué lugar y en qué momento estamos, que se va a conectar obviamente con la orientación. La orientación es cuando la persona es saber dónde estamos, saber qué día es hoy, qué mes es hoy y quiénes somos nosotros. Por eso existen tres orientaciones: personal, espacial y temporal. Y la otra función es la memoria. La memoria es otra de las funciones que tenemos, que es la capacidad de recordar. Podemos recordar lo inmediato, podemos recordar lo que pasó hace unas semanas o podemos recordar lo que pasó hace varios años, ¿cierto? El otro componente de la atención, que es la capacidad de coger un estímulo, o sea, algo que está pasando, y separarlo de los estímulos que están alrededor para darle nuestra total disposición. El otro elemento sería la inteligencia, que es el conocimiento, el saber hacer las cosas, el saber hacer procesos, el seguir instrucciones, el hacer, digamos, como todo lo que llamamos las funciones ejecutivas. Y por último estaría el juicio, que es la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de tomar todos los elementos que están alrededor y tomar la mejor decisión. Cuando hablamos de un trastorno cognitivo, va a haber afectación de alguna de estas esferas e inclusive de varias de estas. También, como esto está afectado, se puede afectar la parte del pensamiento, que son como las ideas, el lenguaje, que es la comunicación de esas ideas y la interacción con el otro, la capacidad de ver las cosas como son o como no son, ¿cierto? Que uno vea cosas o escuche cosas que no estén ahí, que eso es lo que nosotros llamamos alucinaciones, y también se puede afectar el movimiento, la forma como se está comportando la persona. Esto es, digamos, accesorio, pero siempre que estamos hablando de trastorno cognitivo tenemos que pensar en estas primeras funciones que nos ayudan a diferenciar. Dentro de los trastornos cognitivos que más prevalencia tienen y los que nosotros más manejamos, tenemos dos: el delirium y la demencia. Entonces vamos a empezar con la parte del delirium. El delirium es una enfermedad que vamos a ver que tiene como muchas aristas. Lo primero que les quiero aclarar es que es delirium, no delirio, porque el delirio es una idea delirante, y la idea delirante es una forma en la que se manifiesta la enfermedad. El delirium ya nos va a hablar de todo un síndrome que tiene muchas características y que tenemos que estar como muy alertas a él, ¿cierto? La guía MHGAP no habla mucho del delirium, solamente lo menciona en el apartado de psicosis, ya que la psicosis es una de las manifestaciones del delirium, entonces por eso digamos como lo que lo menciona ahí. Entonces, pues si nosotros vamos a ver en la guía, solo vemos el delirium en la parte, si el paciente tiene psicosis, si tiene alteración de alguno de esos elementos de la cognición que les mencioné, siempre hay que descartar un delirium, que vamos a ver que siempre es causado por una enfermedad, y nos varíamos, digamos, como en esta línea del tratamiento de este diagnóstico, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante del delirium? Es de aparición súbita. ¿Qué significa eso? Aparece de un momento a otro, o sea, no es que estemos varios años o varios meses, digamos, como con estos síntomas, sino que se puede desarrollar en horas y días, o sea, es muy rápido, digamos, como su evolución, ¿cierto? Y lo principal es que va a afectar el estado de conciencia. ¿Qué significa eso? Que la persona va a estar dormida o va a estar despierta sin ningún, digamos, como control. Duerme en el día, en la noche está despierta, o no es capaz de interactuar con el medio. La persona se le habla y no entiende, no sabe dónde está, no está, digamos, como conectada. Entonces ahí tenemos que empezar a pensar que este paciente o esta persona probablemente está cursando con un delirio. La otra característica fundamental es que siempre es causado por una enfermedad médica, o sea, siempre hay una enfermedad de base en el cuerpo que nos está afectando el funcionamiento del cerebro y nos está llevando a tener el delirium, y les digo que es lo más importante porque
tenemos que encontrar cuál es esa causa y tenemos que encontrar cuál es la posible solución, porque si no, el paciente nunca se nos va a mejorar. Tiene una alta mortalidad. ¿Qué significa esto? Que si una persona está en delirium y no se hace el diagnóstico y el tratamiento, hasta el 60% de las personas pueden fallecer si no se les hace el diagnóstico. Entonces, por eso es una urgencia médica y es una prioridad para nosotros como personal de la salud reconocerlo y tratarlo, ¿cierto? Y no hay un tratamiento específico para el delirium, pero sí tenemos que tratar la causa. Entonces, eso es como el mensaje más importante. Saber que hay una enfermedad de base, tratar esa enfermedad de base para que mejore el pronóstico o el futuro de la enfermedad y no vayan a haber complicaciones. ¿Cómo se ve el delirium? ¿Cómo se ve una persona que está, digamos, como en delirium? Lo primero que vamos a ver, como les decía, es que arranca rápido, de horas a semanas, bueno, a días más bien, ¿cierto? Y el cambio es muy brusco, muy abrupto y se ve muy claro, ¿cierto? Es el paciente o la persona que está muy tranquila y empieza, como me dicen los pacientes, a hablar incoherencias. Eso podría, digamos, como orientarnos como a la parte del delirio, ¿cierto? Y como les decía, el estado de conciencia varía. Entonces es el paciente que uno llega y está profundamente dormido y cuando uno llega con el profe, está despierto, hablando, moviéndose por todas partes. Yo les digo a mis estudiantes que es el paciente que lo hace quedar mal a uno porque cambia rápidamente su estado y son como dos pacientes al mismo tiempo. Entonces eso también nos orienta como en esa parte, ¿cierto? Duerme en el día, está despierto en la noche y tiene esa sensación de confusión, no sabe dónde está, no sabe quién es, no sabe si está en el hospital, si está en la casa, si está en la calle, y ellos mismos son capaces de decir que no saben dónde están, que no saben bien, digamos, como lo que está pasando. Y es fluctuante, a veces uno puede llegar y el paciente está totalmente consciente, sabe que está en el hospital, que está en la casa, que está en el consultorio, pero a los 5 segundos ya no sabe dónde está. Entonces eso también nos orienta mucho como en esa parte. Y lo más llamativo del delirium y lo que más fácil de reconocer son los síntomas psiquiátricos, ¿cierto? Lo que nosotros llamaríamos las alucinaciones, que es el paciente que ve o escucha cosas que no están ahí, y las alucinaciones son muy vívidas, o sea, se ven niños, animales, muñecos, y muy claro, nos pueden dar detalles, nos pueden decir, veas una niña vestidita de rojo con colitas, o sea, se ve muy clara, digamos, como la imagen. Se pueden estar moviendo todo el tiempo, inquietos de un lado para otro, sin poder tener, digamos, como un sosiego o una calma. En algunos casos pueden tener agitación, por eso hay que cuidar mucho que si el paciente está en inquietud, hay que protegernos nosotros como personal de salud. Y algunos pacientes pueden estar suspicaces, ¿usted quién es? ¿Usted a qué vino? ¿Qué me quiere hacer? Y algunos pacientes tienen lo que nosotros llamamos ideas delirantes, de muchos tipos, pero la más común es la de persecución, que piensa que les van a hacer daño, que los están buscando, que los están persiguiendo, y la familia nos confirma pues que eso no es así. Entonces por eso tenemos claro que hace parte de un síndrome psiquiátrico y si tenemos las otras características estamos ante un posible delirio. El delirium, como les decía, nos va a afectar el estado de conciencia, el estado de atención, porque el paciente no va a ser capaz de mirar los estímulos, nos puede afectar la memoria, sobre todo la memoria inmediata, qué comió, qué hizo ayer, qué vestido se puso ayer, o sea, cosas como muy sencillas, y nos va a afectar también la parte del lenguaje. El paciente puede hablar un poco enredado, puede contestarnos cosas que no son, puede decir cosas que no tienen nada que ver como con lo que está sucediendo. Entonces ahí empezamos a mirar que hay un compromiso cognitivo global. Y otra de las cosas que más llamativas es cómo se comporta el paciente. Entonces, en ese orden de ideas, si el paciente se mueve mucho, es un delirium hiperactivo, o sea que está todo el tiempo inquieto. Si no se mueve, es un delirium hipoactivo, o sea que el paciente está quieto. Este es el más difícil de reconocer porque como el paciente no se mueve, nadie piensa, pues digamos, como que está alterado. Está el mixto, que es el que fluctúa entre el que se mueve mucho y no se mueve, y está el que tiene todas las alteraciones del delirium, pero no tiene alteraciones en el comportamiento. Entonces ese sería, digamos, como el normal. Les traigo esto porque dependiendo de esta clasificación podemos ayudar con un tratamiento para que el paciente esté mejor, y eso lo vamos a ver más adelante. Con respecto a la duración, les he dicho que eso es de horas a minutos, de minutos a horas a días. Pero algunos pacientes pueden durar varios días, porque si la enfermedad dura varios días y no hay un tratamiento, se puede volver subagudo, que esa, digamos, sería como la clasificación, pero el 90% de los deliriums son agudos y lo vamos a tener que reconocer rápidamente y actuar rápidamente para que no vayamos a tener como las complicaciones, ¿cierto? Los criterios diagnósticos, pues es como lo que les he explicado, que el paciente tiene obnubilación de la conciencia, que es como esa sensación de confusión y alteración, digamos, de la conexión con el medio.
tiene trastornos de la memoria, de la orientación, del lenguaje, como les había mencionado. Los cambios son rápidos, es fluctuante y de un momento a otro el paciente puede cambiar su estado y puede tener sobresalto y puede reaccionar fuerte ante estímulos o ante cosas que uno diga como pequeñas, y necesitamos comprobar cuál es la enfermedad, cuál es la causa de base que nos está llevando a esta alteración, ¿cierto? El DSM-5, que es el manual diagnóstico y terapéutico, perdón, manual diagnóstico y estadístico en psiquiatría, nos habla de unos criterios como muy parecidos, entonces no nos vamos a detener ahí, pero sí nos habla de cuáles son las posibles causas de ese delirio, ¿cierto? Lo primero es a una afección médica, ¿cierto? Dentro de la afección médica podemos tener infecciones, alteraciones metabólicas, hablemos de azúcar, colesterol o alteraciones endocrinológicas, hablando, digamos, por ejemplo, de la tiroides. Tenemos la intoxicación por sustancias, esa es otra de las causas del delirio. Entonces ahí tenemos que el paciente esté intoxicado por una sustancia o que tenga una abstinencia a una sustancia. El ejemplo más claro que les puedo poner, el delirium tremens. El paciente deja de tomar alcohol y entra en un delirium tremens, que es por una abstinencia de alcohol. Esa entraría, digamos, en esta clasificación. Y también entran los medicamentos. Hay muchos medicamentos que pueden generar delirium. El ejemplo más común que hemos visto son los antibióticos. Entonces siempre hay que estar pendientes si una persona empieza a tomar antibióticos, que no vaya a tener que no vaya a desarrollar, digamos, un delirio. El paciente que tiene muchas enfermedades y obviamente pues va a afectar el estado cognitivo, y el no especificado es el que tiene una causa pero que todavía no la sabemos y precisamente por eso la estamos buscando, ¿cierto? El Mini-Mental es una herramienta que tenemos para poder evaluar de forma objetiva el estado de conciencia o la cognición del paciente, y nos va a ayudar a hacer como un seguimiento del paciente, ¿cierto? Menos de 25 puntos, estamos ante un trastorno cognitivo y tenemos que estar muy atentos a eso. Esta herramienta está en internet, esto es de la Organización Mundial de la Salud, la tienen en todas partes, y lo que voy a evaluar es lo que hemos visto: la orientación, el registro, la atención y el cálculo, la memoria, el lenguaje, la capacidad de visoespacial, escritura, lectura, y eso nos va, digamos, a llevar a entender si el paciente tiene algún compromiso de estas áreas y que obviamente va a tener, digamos, como sus alteraciones, si lo tiene. La otra escala con la que contamos es la escala CAM. La CAM solamente estaba validada, pues solamente se utiliza en las unidades de cuidados intensivos, pero nos puede orientar un poquito. Si el paciente tiene un curso fluctuante, si está inatento, o sea, no es capaz, como decimos los antioqueños, parar bolas, y tiene un pensamiento desorganizado y un nivel de conciencia alterado, podemos estar ante un delirium, y eso nos ayuda también a tener como más fortaleza y más certeza en la parte como del diagnóstico, ¿cierto? Entonces ya sabemos, tenemos un estado mental alterado, que es todo esto cognitivo que hemos visto. Si hay una disminución del nivel de conciencia, si el paciente está en coma, pues eso es un paciente ya grave, crítico, y debe pues ser manejado como en una unidad de cuidados intensivos. Si no, entonces aplicamos la escala CAM, y si tiene las alteraciones que vimos, probablemente estamos ante un delirio. Si tiene un delirium, hay que buscar la causa y hay que tratar la causa. Y hay que hacer un seguimiento porque tenemos el riesgo de que vaya a dejar alguna secuela a largo plazo, entonces por eso siempre necesita seguimiento. Si el paciente no tiene los criterios de la escala CAM, sino que tiene solamente, por ejemplo, alteración en la memoria, o alteración en el lenguaje, o alteración en la inteligencia, estamos ante un posible deterioro cognitivo, que es lo que vamos a ver más adelante, que es la demencia, y ahí tendríamos que enfocarnos en un deterioro como más crónico y una alteración que puede durar más meses y más años, según, digamos, como el paciente, ¿cierto? Los puntos críticos que les quiero decir es que siempre tenemos que reconocer el delirium, porque si no lo reconocemos hay una progresión a que el paciente empiece con estados de convulsión, a que el paciente entre en un estado de coma y, como les dije, que aumente el riesgo de muerte, ¿cierto? No hay un examen para el delirium, no le podemos hacer niveles de delirium en sangre, siempre el diagnóstico es clínico, por eso tenemos que estar muy atentos de todas estas funciones que les he mencionado. Siempre hay que buscar los exámenes, nos van a ayudar para saber qué está pasando, si es una infección, si es una intoxicación, si es una afectación del sistema nervioso central, un ACV, un accidente cerebrovascular, o un derrame, como diríamos coloquialmente, o si hay, digamos, alguna otra afectación del cerebro. Siempre hay que revisar al paciente entero, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la frecuencia respiratoria, cómo está la presión, porque eso nos va a ir orientando dónde está el problema y cuál va a ser, digamos, como el tratamiento. Y siempre debemos hacer un examen mental donde evaluemos estas funciones que les mencioné para tener claro cuál es como la alteración. El Mini-Mental nos va
a especificar mucho la parte de las alteraciones cognitivas, entonces es una herramienta que podemos utilizar y la aplicación pueden ser 5 minutos y nos puede ayudar mucho a entender al paciente. Como que la parte como del tratamiento, el tratamiento es el tratamiento de la enfermedad de base que está causando el delirio. Eso es lo más importante. Si nosotros hacemos muchas cosas, pero no sabemos cuál es la causa y no tratamos, por ejemplo, si es una infección y no damos antibiótico, o si es una baja de azúcar y no corregimos el azúcar, o si es una alteración del sodio, del potasio, del cloro y no hacemos esa corrección, el paciente nunca se nos va a mejorar. Entonces, eso es lo principal. Si el paciente está muy inquieto, si el paciente se está moviendo mucho, si el paciente no se queda quieto, podemos utilizar los medicamentos antipsicóticos, que ya se los voy a, digamos, como a mencionar, y lo que quiero recalcar es que en la inquietud no siempre utilizamos las benzodiazepinas. Nosotros hemos visto que utiliza mucho, el paciente está inquieto, lorazepam, y el lorazepam nos puede empeorar el delirio, nos puede empeorar la confusión y antes nos puede poner el paciente más agitado. El lorazepam solamente lo vamos a utilizar en el delirium tremens, en el delirium que es por abstinencia de alcohol y que es en el único que el tratamiento sí va a ser de la causa, nos va a ayudar a que el paciente esté mejor y nos va a aumentar la sobrevida del paciente. Con respecto al tratamiento no farmacológico, cosas muy sencillas, que la luz esté prendida en el día y en la noche esté apagada para que el paciente tenga la sensación de día y de noche, poner reloj, poner calendario, poner fotos de los familiares, estar constantemente recordándole qué día es hoy, dónde estamos, a qué hora son, quién es fulanito, quién es peranito, quién es sultanito. Siempre lo ideal es que no haya muchos ruidos, muchos estímulos para que el paciente no esté, digamos, como muy sobrecargado y obviamente es un poco más complejo, pero pues que el paciente esté solito sería como lo ideal, acompañado como de su familia, ¿cierto? Y si el paciente pues tiene alguna alteración en los oídos o en los ojos, pues ponerle las gafas, ponerle el audífono, porque si hay esa alteración y no la corregimos, pues el paciente nunca va a salir de su estado de confusión, entonces es importante también como corregir eso. Entonces lo que queremos es que haya un acompañamiento y que estemos constantemente recordándole la situación en la que está como el paciente. Para el tratamiento farmacológico, lo primero, mi obligación es, esto lo maneja el médico, siempre lo debe formular un médico, no lo son los enfermeros, sino que debe ser siempre apoyado como por un médico y la idea es que conozcamos cuáles son esos medicamentos para que uno vaya como más o menos orientando. El medicamento que más evidencia tiene en este momento es la quetiapina. No la utilizamos mucho en Colombia porque tenemos otra alternativa que es el haloperidol y la quetiapina puede generar un poco de somnolencia, entonces nos confundiría, entonces la tenemos que dejar utilizar como con mucho cuidado. Pero el haloperidol es un medicamento que está en todos los municipios de Colombia, es un medicamento muy seguro, no da sueño, no tiene efecto sobre el corazón, no nos empeora el estado de conciencia o no nos altera el estado de conciencia, entonces puede ser una alternativa que tenemos para manejar solamente el delirium hiperactivo, como les decía, el paciente que está en delirium pero que está inquieto, que no se puede, digamos, como calmar. Otras alternativas con las que contamos es la risperidona, la olanzapina y hay un medicamento que se llama la dexmetomidina, pero estos medicamentos solamente es para pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo porque necesita un monitoreo de los signos vitales todo el tiempo, entonces por eso no es, digamos, como de uso, pero para que conozcamos como que esa parte existe. Ya para continuar con el otro trastorno cognitivo, estamos hablando de la demencia. La demencia vamos a ver todas esas alternaciones cognitivas, pero va a ser un curso mucho más lento, ¿cierto? El paciente va a ir pendiendo esas funciones, pero en mucho tiempo, o sea, no va a ser así rápido como en el delirium, sino que va a haber días, meses, hasta años para empezarse a ver, digamos, estas manifestaciones, y cuando uno empieza a ver las manifestaciones es como la punta del iceberg, ya es que hay un daño en el cerebro de hace mucho tiempo y tenemos que actuar lo más rápido posible cuando identificamos estas alteraciones, ¿cierto? La guía sí nos habla que la demencia es la disminución de la memoria, la primera afectación es como la de la memoria, hay alteraciones en el estado de ánimo y conductuales, siempre acompañado, digamos, de la alteración de la memoria, hay dificultades para controlar las emociones y hay dificultades para hacer las cosas que hacía normalmente, para hacer las tareas familiares como para el paciente. Si tenemos alguna de esas dificultades, pues tenemos que empezar a mirar que el paciente no vaya a tener una demencia. Miren que en delirium no hablamos nada de hacer las cosas, de seguir procesos, entonces acá ya estamos ante algo más complejo y que requiere, digamos, como más atención, ¿cierto? ¿Qué vamos a ver? Si tiene alguna de esos signos que vimos ahorita,
mirar a ver si tiene una demencia. Hay otra explicación, lo que les decía, que haya una infección, o que haya un estado nutricional bajo, o que haya un estado metabólico o un estado endocrinológico alterado, pues ahí miraríamos cuál podría ser como esa parte. Y siempre tenemos que descartar que el paciente no esté en depresión, porque cuando un paciente tiene una depresión puede tener algunos síntomas cognitivos que se confunden con demencia. Eso es lo que se llama pseudodemencia depresiva, eso se maneja, digamos, en la parte de depresión, entonces siempre tenemos que estar atentos a la depresión del paciente, ¿cierto? Mirar si hay alguna alteración del comportamiento, o si hay ansiedad, o si hay angustia, o si hay desespero, por decirlo de alguna manera, y muy importante, no olvidar a los cuidadores, porque el que se desgasta es el cuidador, entonces hay que estar muy atento de quién es la persona que está atendiendo a este paciente, ¿cierto? Y según lo que encontremos y las alteraciones, pues vamos a enfocarnos como en la parte del manejo, ¿cierto? Como les decía, es un síndrome crónico, o sea, esto va para largo, es progresivo, no hay forma de detenerlo, hay forma de que la progresión sea más lenta, pero no de detenerlo, y hay unos cambios en el cerebro que nos van a llevar a alteración de la funcionalidad y que va a comprometer, digamos, como todo lo global del paciente, y puede llegar hasta a perder su propia identidad, que eso es, digamos, como lo más doloroso. La explicación más sencilla que yo les puedo dar es un paciente que tiene compromiso de la memoria, pero aparte de ese compromiso de la memoria, tiene dificultades para hablar, que es lo que le llamaríamos afasia, no se le olvidan las palabras, no encuentra las palabras, no conecta bien las ideas, no conecta bien las palabras, habla, digamos, enredado. La apraxia, que es la capacidad de hacer las cosas, entonces no es capaz de vestirse, no recuerda cómo es ponerse el botón. La agnosia, que es la capacidad de reconocerse y de reconocer a los otros. Nosotros tuvimos una paciente que no se reconocía en el espejo y peleaba con el espejo todo el día porque le había robado la cartera, le había robado el bolso, se vestía como ella, que está igualada porque está como yo, y es que ella no reconocía que era un reflejo porque ya no era capaz de reconocer su cara. Obviamente es un estado más avanzado de demencia, pero ya nos habla, digamos, de que hay una pérdida como de eso que somos, y la función ejecutiva, que es lo que les había dado la capacidad de seguir procesos. Si, por ejemplo, no sé, uno va a hacer arroz, entonces coger la olla, coger el agua, coger el arroz, calentarlo, tantos pocillos de agua por tantos pocillos de arroz, y ese proceso se va perdiendo y el paciente, digamos, ya no es capaz de hacer las tareas familiares con las que estaba, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad. La mayoría de los pacientes que tienen demencia son pacientes mayores de 65 años. No es que si uno tiene más de 65 años va a desarrollar una demencia, y no es una demencia senil, que es como lo que las personas piensan, sino que son cambios en el cerebro que vienen por una enfermedad que ya vamos a ver, y la mayoría de los pacientes pasan de los 65 años. La mayoría de las personas después de los 85 años ya pueden tener una enfermedad que cause demencia. Es genético, siempre hay que preguntar si en la familia ha habido alguien que también tenga esta enfermedad, eso es lo que más se ha estudiado, digamos, como en la parte del Alzheimer. Si el paciente ha tenido un golpe en la cabeza, un trauma encefalocraniano, pues tiene un altísimo riesgo de desarrollar una demencia porque ya hay un golpe, pues, en el cerebro. Y los pacientes que han tenido baja escolaridad, no es que tengan más riesgo de demencia, sino que si el paciente tiene poco conocimiento y le da una demencia, pues la progresión va a ser más rápido, se va a notar más rápido y obviamente va a tener más compromiso de su funcionamiento global, ¿cierto? ¿Qué es muy importante? Cuando pensar que un paciente puede tener, digamos, como la demencia. Lo primero es la memoria, y lo primero que se pierde es la memoria inmediata, lo que les decía, lo que hizo ayer, qué pasó en la novela de ayer, qué salió en el colombiano de ayer, porque muchos pacientes dicen, pero ella se acuerda hasta dónde hizo la primera comunión. Lo último que se pierde es la memoria remota, o sea, la memoria de lo que somos. Entonces los pacientes con demencia pueden recordar muy bien de qué color eran las flores del parque de la primera comunión, pero no recuerdan quién los visitó hoy en la mañana. Entonces es la memoria inmediata la que más se afecta. No es capaz de hacer cosas, es la abuelita que hacía postres y tortas y ya no se acuerda cómo se hace ninguna de esas cosas, empieza, como les decía, a hablar enredado, no sabe bien dónde está, sobre todo dónde está y el tiempo en el que está. Que se le olvide quién es uno, recuerden, eso tiene que pasar, digamos, como mucho tiempo, ¿cierto? No es capaz de tomar decisiones porque ya sabemos que los procesos para toma de decisiones están afectados. No es capaz de manejar conceptos abstractos, guerra, paz, amor, deuda, o sea, cosas que requieren muchos conocimientos y muchos conceptos dentro de uno solo, se vuelven muy difíciles de manejar, se le pierden las cosas, que eso es lo más común, no sabe dónde deja las llaves o las llaves aparecen en la nevera y uno no entiende por qué, empieza a dejar de ser ella, empieza, digamos, el ejemplo más claro que les puedo poner es el señor que ha sido educado toda su vida, amable,
un caballero y empieza a volverse como un viejito verde, ¿cierto? A decir groserías, a estar mal geniado, a no hablar con las personas. Esos cambios en la personalidad también nos pueden estar hablando de demencia. Y como se les olvida cómo hacer las cosas, pues obviamente se le olvida, no las hace, no empieza a hacer las cosas, no hay una iniciativa y empieza a perder, digamos, como las actividades que hace como al día a día, ¿cierto? Los diagnósticos, pues no nos vamos a quedar como mucho en eso, pero lo que les decía, hay alteración en la funcionalidad, hay un deterioro con respecto, digamos, a partes anteriores. Hay que mirar la historia clínica para ver cuál es la causa de esa demencia y no es capaz de aprender nueva información, no es capaz de tomar decisiones, no es capaz de ver las cosas como son, no es capaz de manejar las emociones, entonces el paciente se puede poner a llorar sin ningún motivo o se puede poner a reír, digamos, sin ningún motivo y empieza, digamos, cosas que le gustaban, ya no las hace y cosas que no le gustaban, empieza a tomarlas. Entonces esos son los signos que uno dice, estamos de pronto ante una demencia, ¿cierto? Y digamos como para puntualizar, memoria, la cognición, que es lo que estábamos hablando ahorita, el deterioro del control emocional, que puede inclusive darse con mal genio, irritabilidad como lo llamamos nosotros, incapacidad de iniciar las cosas, incapacidad de disfrutar las cosas y el comportamiento social se ve afectado. El paciente ya no entiende cuándo está portándose bien, cuándo está portándose mal y no sabe que de pronto está pasando líneas sociales, que eso es muy importante tenerlo en cuenta para que el paciente no se vaya a sentir aislado ni rechazado y menos pues reprendido como por esa conducta, ¿cierto? El DSM-5 nos habla del trastorno neurocognitivo menor y el trastorno neurocognitivo mayor. La demencia sería el trastorno neurocognitivo mayor y es lo mismo, que no es capaz de hacer las cosas, empieza a perder autocuidado, empieza a perder memoria, empieza a perder atención y empieza a haber un cambio, digamos, como en lo que es la persona, lo que uno conoce como de la persona, ¿cierto? La demencia no es solo por Alzheimer. Siempre asociamos demencia con Alzheimer y cuando nos hablan de demencia decimos, eso es un Alzheimer. No, hay muchas causas de demencia. El Alzheimer es la que es más estudiada, la que más prevalencia tiene y la más común para nosotros, pero no significa que sea la única y hay varios tipos como de demencia. Está la demencia tipo Alzheimer. La más común para nosotros en Colombia es la demencia vascular, que es una demencia por un infarto cerebral que nos va a llevar a estas alteraciones cognitivas. También está el trauma encefalocraniano que ya se los mencioné, la demencia por enfermedad de Parkinson, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia de Pick, la demencia por enfermedad de Pick, la demencia por la enfermedad de Huntington. Bueno, hay cantidad de demencias, nos podríamos quedar aquí todo el día hablando de demencias. Entonces, la idea es entender que no todo es Alzheimer, que hay muchas alteraciones que tenemos que tener en cuenta y mirar cuál es como la causa de esa demencia, ¿cierto? Hay unas acá muy importantes que son las demencias secundarias, que son las demencias que son por alguna alteración. Lo más común, por infecciones, por déficit de vitaminas, sobre todo vitamina B12 y ácido fólico, demencias por VIH, que también la tenemos que tener en cuenta, y demencias, digamos, por neoplasias, por hematomas, por golpes. Entonces, esas ya serían otro tipo de demencias, son progresas y progresan como muy rápido y tendríamos que hacer, digamos, como un tratamiento de la causa de base, ¿cierto? Vamos a tratar de hablar de las más comunes y como tratar de entender como este panorama. Como les decía, el Alzheimer es el ganador. Lo que les quiero mostrar aquí es que el Alzheimer da una atrofia generalizada del cerebro, que significa que el cerebro va perdiendo su volumen y se va volviendo pequeño, y lo que más se afecta, como podemos ver, es el lenguaje y la memoria. Entonces, esa es la principal característica, y si nosotros hacemos una imagen, lo que vemos es esto, o sea, al extremo vemos un cerebro normal, y en aquí vemos un cerebro que ha perdido como mucho de su volumen cerebral. ¿Cuáles son las características? La memoria. Lo primero que se pierde, lo primero que se afecta es la memoria, y sabemos que la memoria inmediata después se va, digamos, como perdiendo. Les dificulta decir las cosas, nombrar las cosas, decir que esto es un lápiz, que esto es un reloj, que esto es un teléfono. Empiezan a perder fluidez para hablar, hablan, digamos, como entrecortado, no son capaces ya de manejar, ya no parquean, ya no dibujan bien porque digamos, la capacidad de ubicarse en el espacio está alterado, no es capaz de hacer procesos ejecutivos como les había, digamos, como mencionado, pero socialmente se preserva, o sea, que siguen siendo, en la personalidad no les cambia nada. Entonces, eso es una de las diferencias que nos pueden como ayudar. La demencia, como les decía, más común para nosotros es la vascular, que tiene que ver, digamos, con los infartos en el cerebro, que están relacionados con la hipertensión no tratada. Entonces, por eso es la que más vemos nosotros en Colombia. Y la vascular tiene todas las características que uno quiera, desde un infarto chiquitico hasta un infarto muy grande. Entonces, cómo se manifiesta la enfermedad va a depender como de muchas cosas.
Acá les muestro una de la arteria cerebral posterior izquierda, o sea, es una cosa gigante, y en la otra vemos un infarto pequeñito. Ambos pueden generar trastorno cognitivo de tipo demencia y pueden alterar la funcionalidad global del paciente. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que la manifestación puede cambiar. ¿Cuáles son las diferencias con el Alzheimer? No es la demencia que más afecta a la memoria, sino que afecta lo de la que llamamos de apraxia, la capacidad, digamos, como de hacer seguimiento. Afecta mucho la parte visoespacial, ya no pueden dibujar para correr una silla, se pueden golpear con los elementos porque no se manejan bien en el espacio y se quejan de dolores en la cabeza, dolor en el cuello, dolores en todas partes y los dolores suben y bajan. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una hipertensión, que sufrió un accidente cerebrovascular y que está teniendo problemas para hacer las cosas, para llevar, digamos, como su vida normal, siempre tenemos que pensar en una demencia vascular. La demencia frontotemporal no es la más común, pero se ve, digamos, como en nuestro medio, y la demencia frontotemporal se va a caracterizar porque afecta al frontal, o sea, el lóbulo más delantero del cerebro, que es el que nos ayuda como al control, al freno. Entonces, los pacientes con esta demencia van a tener problemas para controlar las emociones, controlar los comportamientos, se vuelven irritables, se pueden volver agresivos, se pueden volver malucos. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta, cuando el paciente cambia mucho su personalidad, de pronto puede ser esta demencia. Y esta demencia es un poco más subaguda, no necesita años, pueden ser meses para desarrollar, digamos, como la demencia. Y en las imágenes podemos ver que el cerebro, tanto en la parte frontal como en la temporal, que es esta de aquí, empieza a disminuir su volumen, el resto de las funciones están conservadas. Si vemos que hay un predominio izquierdo, se afecta el lenguaje, ¿cierto? Y si vemos que hay un predominio derecho, se afectan las emociones. Entonces, por eso, digamos, es como la parte como de la diferenciación. Tiene tres variantes, lo que quiero es pues, que vean que hay, digamos, como su clasificación, pero sabemos que va a afectar el lenguaje y el comportamiento. La otra demencia que tenemos es la de por cuerpos de Lewy. Se las traigo porque la demencia por cuerpos de Lewy empieza con el paciente con alucinaciones. Entonces empieza a ver cosas, a escuchar voces, a sentir con ideas delirantes, con sentir que lo están, digamos, como persiguiendo. Después hace los problemas cognitivos y después se comporta como si fuera un Parkinson. Temblor, temblor, rigidez, cara de póker, no es capaz de iniciar las actividades, camina con pasos cortos. Entonces, si tenemos esa progresión, estamos ante una demencia de cuerpos de Lewy, no ante una enfermedad psiquiátrica. Entonces, tenemos que hacer la diferenciación, ¿cierto? Como les decía, lo más característico son las alucinaciones, las ideas delirantes y la parte del parkinsonismo. Si tenemos eso, en un paciente mayor, lo más probable es que estemos ante una demencia por cuerpos de Lewy, y también va a afectar la parte de la presión. Pueden presentar hipotensiones, que pueden presentar caídas, entonces hay que estar como muy atentos. La demencia asociada al VIH es una demencia que es cuando los pacientes no reciben un tratamiento para su VIH o no toman su tratamiento para el VIH. El VIH siempre afecta las neuronas, siempre le encantan las neuronas, y todos los pacientes con diagnóstico de VIH pueden tener una afectación neurológica. Lo mejor que podemos hacer es la terapia antirretroviral. Si el paciente tiene una muy buena adherencia a la terapia antirretroviral, tiene niveles bajos de la carga viral y las defensas altas, los CD4 altos, vamos a tener una disminución significativa en el riesgo de desarrollar esta demencia. Como vemos, no solamente se ve, digamos, como una atrofia, como una disminución del volumen generalizada. En la tomografía no vamos a ver nada, pero si el paciente tiene una carga viral muy alta, tenemos como el riesgo, ¿cierto? Vamos a tener todos los déficits cognitivos que vemos, pero tiene dos características que vale la pena resaltar. La primera, se mueven muy lento. Y la segunda, se les afecta el olfato, empiezan a perder la capacidad para oler las cosas. Y eso puede ser una forma de hacer seguimiento del paciente, porque entre más empieza a perder la capacidad de olfato, más está avanzando la demencia. Entonces hay que estar como muy atentos como en esa parte, ¿cierto? Y acá les traigo unas demencias que las podemos ver, son demencias, como les decía, postraumáticas, pacientes que, este es un paciente, por ejemplo, que tuvo un tumor cerebral, se lo resecaron, y ahí se ve, digamos, como la falta como del espacio. Entonces este es un paciente que va a tener muchas alteraciones, y esta es la demencia por alcohol, que la tenemos que traer por la prevalencia de consumo de alcohol en nuestros pacientes. El uso crónico de alcohol puede generar problemas demenciales, ¿cierto? Y la demencia por alcohol tiene una característica que es que le gusta es el cerebelo, que es como el cerebro chiquito que vemos en la parte posterior e inferior de esta imagen. Si ustedes ven, el cerebelo está muy chiquito, y el cerebelo es el que nos ayuda a caminar, a coordinar, a poder, digamos, hacer movimientos pequeños. Entonces estos pacientes van a tener muchas alteraciones motoras, literalmente van a caminar como si estuvieran borrachos, sin estar borrachos, porque ya está, digamos, como muy afectado, y obviamente va a afectar las otras funciones cognitivas que vimos como anteriormente,
¿cierto? Tratamiento, pues aquí tenemos como muchas complicaciones porque es como más complejo tener esta parte. Enfocarnos en lo no farmacológico. ¿Qué es lo no farmacológico? Lo que podemos hacer por nuestro paciente. Primero, enseñarle por el ejemplo, enseñarle a hacer las cosas, recordarle, digamos, cómo hacer las cosas. Tratar de no institucionalizarlos muy tempranamente porque eso aumenta el deterioro, tratar de hacer el acompañamiento en familia y en casa lo más prolongado que se pueda, poner letreros en la casa, que la cocina, que la alacena, que el fogón, que la nevera, que aquí está el microondas, o sea, todo lo que le podamos ir recordando porque la capacidad para leer se preserva, entonces tratarle, digamos, como de estar recordando todo el tiempo esa parte. Recordarles, como les decía ahorita, la fecha y la hora, mirar fotos, recordar dónde estaba el papá, quién es este, quién es fulanito, vení, como para ejercitar un poquito como esa parte de la memoria. Y una cosa que funciona mucho es que sigan la novela, ¿cierto? Entonces, venga, ¿y qué pasó con la novela de ayer? Porque eso hace que la memoria como que se active y se pueda, digamos, como hacer un seguimiento. Las medidas de afrontamiento, muchos pacientes empiezan a darse cuenta que están perdiendo, entonces puede haber síntomas depresivos, tristeza, sentirse que no sirven para nada, que nadie los quiere, que los van a abandonar, inclusive pueden llegar a pensar en la muerte, entonces hay que estar muy atento a eso y enseñarle cómo va a ser la progresión y cuáles son las estrategias que podemos utilizar y acompañar al familiar. El riesgo de estos pacientes es el síndrome del cuidador, que la persona que cuida a ese paciente entre en un episodio depresivo y se afecta al cuidado del paciente. Entonces hay que estar muy atento tanto del paciente que tiene la demencia como del cuidador que puede tener un síndrome del cuidador y se nos va a desgastar, lo que llaman el síndrome del quemado, ¿cierto? Y hacer las cosas del hogar para que estén, digamos, como más seguros. Entonces no poner floreros en la mitad, tratar de que haya espacios, digamos, como altos, tratar de que no tenga que subir y bajar muchas escaleras, tratar de no mover los muebles para que el paciente no se pierda, digamos, como espacialmente, tratar de no cambiar las cosas del lugar, sino que todo permanezca en un mismo orden para evitar los accidentes que tenemos como el riesgo, ¿cierto? También depende mucho del compromiso. Si el paciente tiene poco compromiso, es hacer una educación, explicarle qué está pasando, cuál es su demencia, qué son las cosas que vamos a hacer. Si ya hay un compromiso moderado, lo que les decía, pues mirar al cuidador y poner letreros, garantizar la seguridad de la casa. Y si ya hay un compromiso funcional grave, entender que el paciente no va a aprender solamente por imitación. Entonces, por ejemplo, si queremos que el paciente coma, pues nos sentamos y cogemos la cuchara para que el paciente coja la cuchara. Pelearle, alegarle, ¿usted por qué no hace? Venga, papá, es que usted tiene que hacerlo, pero venga, ayúdeme. Se desgasta la persona y el paciente que tiene la demencia no va a responder a esas recomendaciones y se puede romper la relación. Entonces, lo más importante es entender que lo que está pasando es porque no tiene la capacidad de hacerlo, no porque él no lo quiera hacer y que por la imitación nos va a servir más y nos va a ayudar a que el paciente realice las funciones básicas que todavía puede hacer. Con respecto a la institucionalización, eso ya es una decisión, digamos, como de la familia, como les decía, tratamos de que sea la última alternativa, pero sí se va a hacer que sea un lugar con muy buenos cuidados y que la familia siempre esté acompañándolo, independiente en el lugar en el que esté. Para la parte de la farmacología, de los medicamentos, que es lo que nos gusta a los médicos, nuevamente son los médicos los que deben formular esto, hay unos medicamentos que nos pueden ayudar a retrasar el deterioro o la progresión de la enfermedad, que son los inhibidores de la colinesterasa, ribastimina, donezepilo, galantamina, o la memantina, que es un inhibidor de la NMDA, que nos ayuda como con esas alteraciones. Ya para la parte, si el paciente secundario a su demencia tiene psicosis, que son las ideas delirantes, las alucinaciones y la desorganización, si tiene síntomas depresivos, como les mencionaba ahorita, o si tiene síntomas comportamentales, que esté agresivo, que esté irritable, que esté haciendo conductas sexuales inapropiadas, tenemos tres alternativas. Los antipsicóticos atípicos, que sería la quetiapina, el medicamento de primer lugar, a unas dosis bajas, 25-50 miligramos, tratamos de no utilizar dosis altas. Los antidepresivos, los IRSS, cuando el paciente está deprimido, y aquí la elección sería la sertralina por su gran protección cardiovascular, o el escitalopram, si el paciente pues tiene muchos medicamentos, nos ayuda a que no haya interacción. Los anticonvulsivantes, que serían el ácido valproico y la carbamazepina, solamente para alteraciones comportamentales y no los utilizamos de primera línea. Y aquí les traigo es la benzodiazepina, tratar de no usarla, porque como les dije, los puede empeorar, ¿cierto? Empeora el deterioro, empeora lo cognitivo, entonces tratar de no utilizar benzodiazepinas porque haciendo bonito vamos a terminar haciendo feo, ¿cierto? Entonces las benzodiazepinas en demencia no están indicadas y tenemos otras alternativas en la parte terapéutica. Diferencias: el delirium es agudo, la demencia es crónica, el curso, el delirium es fluctuante, en la demencia es permanente, es persistente todo el tiempo,
La duración, el delirium, se resuelve la causa, se resuelve el delirium, la demencia va a ser progresiva, la atención va a estar alterada, usualmente más en el delirium, en la demencia solamente se altera ya cuando hay, digamos, como la enfermedad como muy crónica. El habla en el delirium va a estar incoherente, en la demencia puede preservarse por muchos años. Las alucinaciones son muy comunes en el delirium, no son comunes en la demencia, entonces eso también nos ayuda a diferenciarlo. Y el temblor es muy común en el delirium y no es común en la demencia, a excepción del Parkinson, que pues, obviamente sería una de las características como de la parte del Parkinson. Ya para resumir y para terminar, pues esta es la guía que nosotros tenemos, que ya sabemos es las manifestaciones de la demencia. Si tenemos esos signos de demencia, lo que hacemos es mirar esa parte cognitiva, descartar que no haya un delirium, que el paciente no esté en delirium. Si descartamos que está en delirium, seguimos como en la parte de la demencia. Si no puede hacer las cosas que hacía, digamos, como normalmente, seguimos en el protocolo de la demencia. Si hay otras explicaciones, sobre todo lo que les decía, si hay síntomas depresivos y que estemos hablando de que el paciente esté como en una pseudodemencia depresiva, hay que hacer el tratamiento de la depresión y hay que mirar todas estas partes, si hay una enfermedad de base, si es breve, si es fluctuante, que ya sabemos que eso se nos va, digamos, como la parte de la delirium, y si seguimos sospechando que es como la parte de la demencia, mirar qué otras características tenemos, ¿cierto? Si el paciente no es enfermo, no es mayor, pues tenemos que descartar que haya un trastorno psiquiátrico primario, por decirlo como de alguna forma. Si definitivamente seguimos pensando que es eso, mirar la parte nutricional, que también es como muy importante, y si definitivamente vemos que sigue con esos síntomas cognitivos y hemos descartado todo este proceso, pues estamos ante una parte de ante un paciente con un diagnóstico de demencia, ¿cierto? Tenemos dos escenarios. Que el paciente no tenga síntomas conductuales, entonces si no tiene síntomas conductuales es hacer seguimiento, es hacer los paraclínicos para tratar las comorbilidades que el paciente pueda tener, es lo que les decía, las medidas no farmacológicas que tenemos, digamos, como que tener en cuenta, y el apoyo a los cuidadores. Si el paciente tiene una alteración comportamental o unos síntomas ansiosos o unos síntomas depresivos, pues entraríamos en el otro protocolo, hacer el tratamiento con los medicamentos que ya les mencioné y mirar siempre el riesgo del síndrome del cuidador, porque nuevamente el cuidador se enferma, el paciente digamos como que se enferma más. Y siempre hay que hacer un seguimiento. Tanto en delirium como en demencia hay que hacer seguimiento. El delirium hay que hacer seguimiento por lo menos 3 meses antes de poder empezar a sospechar una demencia. Si uno siente, digamos, que el paciente tiene una demencia con un delirium sobrepuesto, pues tenemos que hacer la diferenciación temporal. Y siempre hay que hacer, digamos, como la parte del seguimiento para ver cómo va la progresión, si hay algunas alternativas farmacológicas que no hemos utilizando. Obviamente el neurólogo nos apoya mucho, digamos, como con esta parte de los medicamentos, los inhibidores de la nicolesterasa o los anti-NMDA para ayudar como esa parte. Y nuevamente para ver si los síntomas depresivos, los síntomas cognitivos, los síntomas conductuales, los síntomas comportamentales están controlados y si hay que, digamos, de hacer como alguna modificación o algo que se necesite, digamos, como ajustar, ¿cierto? Sabemos que está la aplicación de la guía MHGAP de la Organización Mundial de la Salud. Los invitamos a que la consulte, que ahí está, digamos, como toda la información, y les agradezco mucho la atención. Cualquier duda, inquietud, quedo pendiente, aquí queda mi contacto. Muchísimas gracias.